De Asuntos Exteriores, José Borrell, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, estamos aquí Pues hablando... oigo un poco bajo, pero bien. Me oye un poco bajo. Eh, Le oigo. Bueno, Si sí. usted me oye a mí, Yo le oigo perfectamente, ministro. muy bien. Estamos aquí viendo, analizando la cumbre de la OTAN. Usted que está allí en Bruselas seguramente tiene no solo más información, sino mejor criterio que nosotros. ¿Qué le está pareciendo? ¿Cómo discurre la cumbre y estas posiciones distintas que manifiestan el presidente Trump y los gobiernos de la Unión Europea, entre ellos el nuestro? Bueno, no hay nada nuevo y la verdad es que las cosas vistas desde dentro son menos dramáticas de lo que se cuenta. El presidente Trump ha vuelto a decir lo que nos ha dicho ya muchas veces, que los Estados Unidos gastan una parte muy importante del coste de la defensa del, llamemos, el mundo occidental, y pedido que los socios de la Alianza Atlántica pues cumplan progresivamente con el acuerdo que ya se tomó en Gales en 2014 para acercarse al 2% de su PIB. Pero bueno, esto del 2% pues depende cómo lo cuente y depende cómo se use, ¿no? Pues hay países que tienen más del 2%, como es el caso de Grecia, por ejemplo, hasta el 2,2%, pero que se le va en pensiones de militares una parte muy importante de este dinero, mientras que España, por ejemplo, está por debajo del 1%, pero es el país que proporcionalmente más gasta en participación activa en operaciones militares. O sea, no es lo mismo gastar dinero en defensa pagando pensiones, hay que pagarlas por supuesto, que gastárselo en operaciones activas sobre el terreno. Somos el país casi el único país que interviene en todas las misiones de la Unión Europea y en casi todas las de la OTAN. O sea que no solamente es el cuánto, sino el cómo y el qué. Tenemos algunos la impresión de que el presidente Trump trata peor a sus aliados que a sus enemigos. ¿A usted qué le parece? Eso es una frase que se ha acuñado, ¿no? Dice, a ver si va a resultar ahora que trata mejor a Putin que a los europeos, pero no, hay que ver las cosas que dice de Putin, ¿no? Y lo que pasa es que él pone de relieve algunas contradicciones. Dentro de escuchar a todo el mundo la parte que le asista de razón, incluso a gente que a priori pues puedas creer que no tiene ninguna, pero cuando Trump dice que existe una dependencia energética muy grande de algunos países europeos con respecto a Rusia, y que las capacidades defensivas están condicionadas por la dependencia energética, pues tiene razón. Usted me dirá, sí, pero detrás de eso lo que hay es la intención de vender el gas americano. Pues maybe, pero no deja de ser cierto que esa dependencia energética condiciona las capacidades defensivas. En todo caso, la cosa ha ido mucho mejor de lo que se esperaba. No ha dicho lo que, en el Pleno al menos, no ha dicho que la OTAN sea una institución obsoleta, que no valga para nada, que no, ha sido muy respetuoso con los fines de la alianza, que es verdad que cuando desapareció la Unión Soviética perdió parte de su razón de ser, porque a fin de cuentas era una organización defensiva delante de un enemigo que desapareció, y durante unos años no se sabía muy bien para qué servía, pero Putin la ha revivido. La actitud agresiva, como se recoge en las conclusiones de Rusia, es lo que ha vuelto a dar un sentido nuevo a esa alianza. Y creo que Trump sabe muy bien dónde están sus aliados, que como le hemos recordado a los europeos tampoco tiene tantos, y cuáles pueden ser sus potenciales adversarios. Déjame, ministro, que le pregunte por un par de cuestiones de la actualidad de nuestro país. Una es el Tribunal Supremo, que ayer emitió una sentencia que condena al Estado por haber incumplido, al Estado español, por haber incumplido el pacto que se alcanzó en la Unión Europea sobre el reparto de los refugiados, aquellas 20.000 solicitudes de asilo que finalmente no llegaron a resolverse. Es verdad que es el gobierno anterior el que fue objeto de una denuncia que presentó una asociación, pero es ahora el gobierno que está en el ejercicio del cargo, al gobierno del que usted forma parte, al que le corresponde hacer exactamente qué. Una vez que el Supremo ha dicho que hay que cumplir con lo que se acordó, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Pues cumplir las sentencias judiciales, como todas, ¿no? Ahora es curioso, ¿no? España, que ha cumplido poco, pero ha cumplido algo, es objeto de una sentencia judicial cuando los países del este de Europa
que no es que hayan cumplido poco, es que se han negado a cumplir, que se han negado a aceptar el acuerdo que imponía esa obligación. Pues ahí campan a sus anchas en que nadie les reproche nada, ¿no? Pues bueno, eso demuestra que las resoluciones de los acuerdos, las palabras en inglés, los compromisos que toma un país no son a humo de paja, que son obligaciones que pueden ser reivindicadas su cumplimiento ante los tribunales. No es que diga, sí, bueno, lo haré y luego ya veré si lo hago. No, eso va en serio. Es como si estuviera firmando un contrato, los contratos se cumplen. Y los tribunales, por lo que sé, me cojo esto un poco fuera, sí, pues obligan, reconocen la existencia de esa obligación. Pero también aquí las cosas depende de dónde, ¿no? Ya le digo, los países de Europa que simplemente dijeron que eso no iba con ellos, que se iban a negar a cumplirlo, pues parece ser que allí ningún tribunal les ha recordado esa obligación. ¿Y a la justicia de Bélgica qué le pasa con nuestro país? ¿Que rechazan los argumentos del Tribunal Supremo para entregar a los procesados por presunta rebelión y ahora admite la justicia belga la querella que presentan esos procesados contra el juez que instruye el sumario, contra el juez Pablo Llarena? Pues eso parece, ¿no? La verdad es que es un tema más bien del Departamento de Justicia. Nosotros lo que hacemos es colaborar con los tribunales españoles. Hemos sido alertados de esta circunstancia y hemos pedido a nuestra representación diplomática en Bélgica que tome cartas en el asunto, que actúe, contacte al gobierno belga y que le pida que tome parte. Evidentemente aquí también en Bélgica como en España hay separación de poderes y el gobierno no le puede decir a los jueces lo que tienen que hacer o no, como tampoco lo pueden hacer en España, pero sí puede presentarse como parte en ese proceso y advertir de una situación anómala que representa que una jurisdicción nacional encauce a otra jurisdicción nacional. O sea, lo que usted ha solicitado o encomendado a la embajada española en Bélgica es que se dirija al gobierno belga para hacerle ver que sería bueno que saliera en defensa de la jurisdicción española en esta materia. Debería intervenir en defensa del gobierno, del sistema judicial español, ¿no? de la superposición o de la interacción de espacios judiciales, ¿no? No deja de ser sorprendente esta decisión de los jueces belgas, pero no voy a ser yo quien interfiera con ámbitos en los que la separación de poderes me impide hacerlo. Sabe que el señor Puigdemont le ha criticado a usted porque dice que como es ministro del gobierno debería ser neutral en este asunto. También que Puigdemont reclame neutralidad por el cargo que uno desempeña tiene su aquel. Sí, la verdad es que sí, pero en fin, no, como ya he dicho varias veces, prefiero moverme en el mundo en los asuntos exteriores que no en los asuntos interiores, en el ámbito de Cataluña, pero yo ni dejo de ser, ni soy neutral, ni dejo de ser neutral, cumplo con mi función. El ministro de Exteriores español advierte a su embajada que existe un problema en Bélgica y que debe intervenir defendiendo los intereses del Estado español. Y en el Estado español están los poderes del Estado, y uno de los poderes del Estado es el judicial. El poder judicial es independiente, pero forma parte del Estado. ¿Alguna pregunta queréis plantearle al ministro de Asuntos Exteriores rápidamente? Yo tenía una, Javier, perdóname, señor ministro, sobre nuestra anómala relación con Italia, siendo un país tan teóricamente cercano, pero con el que tenemos muchas discrepancias contemporáneas y pretéritas. La última cumbre de España-Italia no se produce desde hace 4 años. ¿Cómo se pueden reconstruir las relaciones con Italia, por mucho que la expresión xenófoba de Matteo Salvini resulte tan embarazosa en Europa? Bueno, eso no es un problema únicamente para España. Lo bueno que tienen estas cumbres es que tienen la ocasión de hablar con tus homólogos de otros países. Ya tuve mucho rato charlando con el ministro de Exteriores italiano, por otra parte viejo conocido de las épocas de Bruselas, y la posición del gobierno italiano no es un problema particular para España. Lo que va a pasar en Italia puede ser un problema para el conjunto de Europa, porque no sabemos muy bien qué es lo que va a predominar. Si la actitud anti-inmigrantes de una parte de la coalición gubernamental o la deriva en el gasto público promovida por la otra parte de la promoción, lo cual podría representar un problema importante para la estabilidad económica de la zona euro. Italia es una gran economía, muy endeudada,
un cambio importante en sus equilibrios presupuestarios podría ser un problema no solo para Italia, sino para el conjunto, como lo está siendo ya su actitud en materia de migraciones. Pero eso no es un problema de nuestra relación con Italia. Al contrario, yo creo que por razones diversas, la llegada a España de un gobierno muy proeuropeísta y en Italia de un gobierno bastante poco, o más bien euroscéptico, cada uno por su lado, lo que hemos hecho es cambiar el equilibrio de poder que había en Europa. Y eso también va a generar una dinámica de respuesta. Nuestra actitud positiva y su actitud más bien refractaria son diferentes, pero entre las dos cambian el equilibrio. Y esperemos que esto obligue a todos a dar respuesta a esos dos grandes problemas que se cristalizan en la actitud del gobierno italiano: la migración por una parte y los equilibrios monetarios y económicos con respecto al euro. Señor Borrell, quería preguntarle, como ministro y como presidente que fue del Parlamento Europeo, a ver si usted consigue aclararme algo que yo no me entero. Los miembros de la Unión Europea sustituyeron las extradiciones que existían entre todos los países por algo mucho más propio, la euroorden. Es decir, como somos miembros del mismo club y todos tenemos constituciones y unos requisitos previos de derecho, de garantías, de independencia del Poder Judicial, cuando un país miembro de la Unión Europea solicita que alguien que ha huido de su país, que está pendiente de una causa, se lo devuelvan para juzgarlo, pues esto es de forma inmediata. Sin embargo, cuando la euroorden se ha aplicado en el caso de la rebelión de Cataluña, da la sensación de que se está aplicando la euroorden contra España, en vez de poner en marcha este mecanismo que era automático, y usted, que fue presidente del Parlamento Europeo, debe conocerlo mejor que nadie, que es algo o sea, que no se valora nada. Tú me lo pides, como somos miembros del mismo club, te lo entrego. Y esto no funciona así, y se convierte en el proceso contra España que estamos viendo. ¿Qué está pasando, señor Borrell? Bueno, las cosas son un poco más complicadas de como usted las cuenta, ¿no? En Europa casi todas las cosas son más complicadas de lo que parece. El sistema de euroorden, en el fondo, lo que viene a hacer es sustituir el sistema de extradición, que eran decisiones de gobierno a gobierno, por decisiones judiciales. Traslada al Poder Judicial lo que antes hacía el Poder Ejecutivo. Un país quería que le devolvieran a un prófugo y el ministro de Interior de ese país se lo pedía al ministro de Interior del otro país. Era de gobierno a gobierno. Y lo que cambia el sistema de espacio común de justicia, y la euroorden es un instrumento de este espacio, es que ya no son los gobiernos, son los sistemas judiciales los que interaccionan. Es el Poder Judicial español el que se lo pide al belga. El automatismo a que usted se refiere, lo cual es un gran avance, que no deberíamos menospreciar, que las cosas no vayan de gobierno a gobierno, sino que forme parte de un espacio integrado del sistema judicial europeo, es un gran avance desde el punto de vista de las garantías y de la separación de poderes, que ya no se establece únicamente en el interior de cada país, sino que se intenta trasladar a escala supranacional. Pero el automatismo a que usted se refiere existe para una serie de delitos que están tipificados como tal. El asesinato. Si usted dice que acusa a alguien de asesinato está en la lista y entonces es automático. Pero hay delitos que no están en la lista, que no son aquellos en los que se ejerce este automatismo. Y algunos de ellos, pues es por ejemplo el delito de rebelión, que no tiene una correspondencia clara, no aparece como algo al que se aplica este automatismo. Y entonces el juez al que se le dirige la petición de extradición tiene que analizar si ese delito, que no está en la lista de los de aplicación automática, tiene correspondencia en el Código Penal del país en cuestión. Si la tipificación existe también y si se corresponde, ¿de qué estamos hablando? Y eso le obliga a hacer un análisis que no es mero automatismo. Y en el caso que nos ocupa, pues parece que los jueces, alemanes en particular, pues tienen dificultades para encontrar la correspondencia dentro del Código Penal alemán del delito por el cual solicitamos la extradición, que no está en la lista de aquellos a los que... ¿Pero usted no se siente decepcionado por cómo está funcionando? Hombre, sería mucho mejor
que la lista fuera completa y hubiera una correspondencia bionívoca total entre los códigos penales de todos los países. Naturalmente, entonces funcionaría mejor. Pero, como usted puede comprender, la larga y diferente historia judicial de cada país hace que haya diferencias en las tipologías de los códigos penales. Y eso nos obliga a ir poco a poco, demasiado poco a poco, quizá, a buscar sistemas de cooperación judicial que permitan identificar con rapidez, en algunos casos automáticamente, en otros no, los delitos en base a los cuales se solicitan las extradiciones. Yo no tiraría el bebé con el agua del baño. Marisa, la penúltima. Sí, ministro, yo le voy a hacer una pregunta muy breve que quizás pueda responder hasta con un sí o un no. Me gustaría saber si tiene ya perfilados los cambios en las embajadas, estos que han quedado frenados con la llegada del nuevo gobierno, y en concreto si tiene decidido ya hacer cambios en la de Washington y en la de Naciones Unidas, y en ese caso, ¿por quién? Bueno, esta es una pregunta concreta, pero que no puedo contestar porque las decisiones las toma el Consejo de Ministros, la propuesta del Ministro de Exteriores. Pero sí puedo decirle que después de un trabajo que no ha sido nada fácil, es un sudoku complicado de hacer, pues hemos pasado en revista ya con la ayuda de mi nuevo equipo a la asignación de embajadas. El trabajo está prácticamente terminado. Creo que podremos desbloquear el 90% de las que están pendientes quizá en el próximo Consejo de Ministros o muy tarde en el otro, y el problema quedará resuelto. Pero esto es algo que requiere una regulación para que la asignación de puestos en las embajadas se haga con unos criterios más objetivados. Pero ahora hay que hacer con los instrumentos que tenemos, y eso ya está prácticamente, como le decía, terminado. Espero que la gran mayoría se pueda desbloquear o resolver en los próximos consejos, en este, como le decía, o en el siguiente. Contra la embajada en Washington, el embajador Morenés tuvo la elegancia desde el primer día de poner su puesto a disposición, de una manera muy clara. Soy embajador político y ha cambiado el gobierno, y entiendo perfectamente que el gobierno nuevo pueda querer que le represente otra persona, y por lo tanto se va a producir un cambio en la embajada en Washington que obviamente no tendrá nada que ver, sino todo lo contrario, con la actuación del embajador Morenés, que ya he tenido ocasión de valorar y defender. Pero sí, se va a producir un cambio allí, y también, como es lógico, en las Naciones Unidas, pero no le puedo decir quiénes son las personas que les van a sustituir. Y Bolaño, la última pregunta, ahora sí que sí. Tony. Sí, señor ministro, buenos días. Decía usted que se encuentra más cómodo en los asuntos exteriores que en los internos, en los interiores, pero le voy a preguntar por los interiores. ¿El gobierno tiene un plan para Cataluña? Porque se dice que usted está diciendo que, hombre, estamos improvisando demasiado. ¿Eso es cierto? Se dice que yo estoy diciendo. Sí. Pues ya sabe usted eso de que se dice que, y se puede decir que se dice cualquier cosa. Yo no he dicho en absoluto nada parecido a lo que usted me está diciendo. Yo no soy el ministro de Asuntos Catalanes, soy el presidente del gobierno, la ministra de Administraciones Territoriales. Al contrario, creo que lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer: reabrir el diálogo ante una situación de bloqueo. El primer paso a dar es hablarse. Eso, que se lleva mucho tiempo sin hacer, hay que empezar a hacerlo. Y desde luego me alegro que se convoque las comisiones entre la Generalitat y el Gobierno Central, que están previstas en el estatuto vigente. No es ningún invento, no es nada que se haya sacado de la chistera al presidente del gobierno, sino que está previsto en el estatuto y que no se vienen reuniendo desde hace 7 años. Y es el camino normal para que, hablando, se entienda la gente, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya ninguna cesión por parte del gobierno en ningún asunto en el que no deba ni pueda ceder, como ha dejado muy claro el presidente del gobierno. Pero habrá otros problemas en los que se debe poder encontrar una solución. ¿Por qué no buscarla? Ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, gracias por habernos atendido y que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. 9:32, 1 hora menos en las Islas Canarias, un instante y ahora continuamos.